con mucho talento pese a su juventud, como el marroquí Hisham El Guerrou. Muy lenta, observen el paso por los 400 metros, Mateo Canellas dominando, llevando el control de la prueba, Fermín Cacho, y ojeando los que se cuelan por la derecha es el marroquí El Guerrou, el atleta que tan buena impresión dio en el transcurso de las calificaciones. No en vano, este hombre tiene la segunda mejor marca de la temporada con 3:35.70 después de los 3:34.29 de Nureddin Morsheli. Junto con Cacho y Cañellas están Bremen, Whitman, O'Sullivan, Stenzel, Valente, Nedeu, Loser, Sabunin, Bratton y el mencionado marroquí El Guerrou. Está a punto de hacerse ya la primera selección. Observen El Guerrou llevando el peso de la carrera. Mateo Cañellas y Fermín Cacho controlando al paso por los 800. 2:06.32. La carrera va lenta, pero recuerden el fabuloso final de Mateo Cañellas, quien ayer, cuando lo tenía todo perdido, remontó en la última recta para conseguir la calificación. 3 vueltas para el final. Ahí tenemos al Guerrou, Cacho y Mateo Cañellas. Yo creo que les puede beneficiar el hecho que el Guerrou haya tomado la iniciativa tan pronto. Les puede beneficiar en el sentido de que en las 2 últimas vueltas él esté más agotado que no Fermín Cacho, que viene de hacer unos test muy importantes. Vean cómo lucha con el alemán a codazos. Atención, porque el alemán Rüdiger Stenzel es un hombre muy peligroso. Recordamos Stenzel y O'Sullivan, 2 hombres que saben correr en las finales. El Guerrou, el más joven, el más inexperto, ha tomado la cabeza desde el comienzo, está marcando el ritmo, y al que pueda que le siga. Ahí está Fermín Cacho. Recuerden, al paso por la línea de meta tan solo quedará una vuelta para la final de estos 1500. Fermín Cacho, Mateo Cañellas en busca de las primeras medallas para el atletismo español en estos 5º mundiales de atletismo en pista cubierta. Sigue el Guerrou al frente de la clasificación, pero ya cerca Fermín Cacho, el Tarzán de Ágreda, que busca una nueva medalla aquí en su ciudad talismán, en Barcelona. Fermín Cacho, segunda posición. Mateo Cañellas está en la cuarta posición. Guerrou el primero. Debe aprovechar esta recta. Tiene que aprovechar ahora la recta. El Guerrou, que está mostrándose muy fuerte. El marroquí tiene un talento natural explosivo. Por el exterior llega el irlandés, el veteranísimo Marcos O'Sullivan. Fermín Cacho, que se está quedando. No puede con el Guerrou. No puede Fermín Cacho. Mateo Cañellas, que va a ser el que lleve la primera medalla para el atletismo español. Fermín Cacho se queda. Segundo es Mateo Cañellas. La sorpresa en esta final a cargo de Mateo Cañellas. Ayer en las fases de calificación demostró que es un hombre rapidísimo, un auténtico finalizador, y en los últimos metros consiguió la calificación. Ahí le tenemos Miguel Ángel Rosselló, las primeras declaraciones de Mateo Cañellas. Todavía está en la pista, faltan unos instantes para que llegue aquí. Mateo Cañellas se va a abrazar a Fermín Cacho. En 27 minutos se ha cubierto el último 200. Una pena que Fermín Cacho, que estaba tan bien preparado y que solo aspiraba al oro, no haya podido corresponder a lo que esperaba el público de él. Pero afortunadamente para el atletismo español aún tenemos a Mateo Cañellas. Ahí está Fermín Cacho. Vamos a ver, Miguel Ángel. Que lo que ocurre es que no me he encontrado bien y la verdad que al final pues han ganado. Bueno, las declaraciones de un Fermín Cacho que pues no tiene muchas ganas de hablar. ¿Ya lo han oído? ¿No ha estado bien? Sí, realmente no me he visto bien y es lo que ha ocurrido. Y en el estadio todo el Palau Sant Jordi rugiendo en honor a esa medalla de plata conseguida por Mateo Cañellas, la gran revelación en el día de ayer. Vamos a esperar hasta que llegue a nuestra posición. Adelante, Carlos. Sí, ahí estamos viendo la repetición de la llegada del Guerrou. La verdad es que este hombre era el que tenía la mejor marca de todos los participantes, es decir, que estaba capacitado para obtener el oro. Nos ha sorprendido porque se ha hecho prácticamente las 3/4 partes de la carrera en cabeza, y qué fantástico final. Un rush tremendo el de Mateo Cañellas, como ya demostrará en Valencia cuando puso en aprietos a Fermín Cacho, consiguiendo la medalla de plata del Campeonato de España con solo 6 centésimas en relación a el soriano. Ahí está Mateo Cañellas, está sonriente, está súper satisfecho, debe ser el hombre más feliz ahora mismo del mundo con la medalla de plata que ha conseguido en un campeonato del mundo de pista cubierta. Mateo Cañellas totalmente exhausto, totalmente también contento por esta medalla de plata, una medalla de plata que tal vez no esperabas, ¿no? Bueno, yo hablaba hace un momento con mi entrenador y decíamos que aspirábamos a todos. A lo mejor, incluso te puedo decir que en la última recta me ha faltado un poco de ambición, que me podía haber ido por el ganador, pero no me he atrevido, pero a punto está de irme
Y no sé, siempre me queda la duda que si hubiera cambiado a muerte en vez de intentar conservar la plata, si lo hubiera pillado o no. Pero ¿cómo puedes decir que no te has atrevido si estabas fantástico? Pues porque estaba pasando a Fermín. Entonces Fermín estaba pinchando y algo pasaba, que es Fermín Cacho y algo no cuadraba que le estuviera cogiendo. Y bueno, le he pasado. La verdad es que mucho de la medalla se lo debo a él. Me ha tranquilizado en la cámara de llamadas. Y bueno, donde toda la prueba lo estaba vigilando como punto de referencia, que supongo que le tendré que dar agradecimiento cuando he ido la vuelta, quería que viniera conmigo como partícipe de la medalla que yo he ganado, ¿no? No ha querido, ha dicho que la vuelta era para mí solo, pero bueno, digo que le tengo que agradecer el que me ha ayudado en la cámara de llamadas, el que me haya llevado durante toda la carrera. ¿Quieres decir que te ha impresionado el instante en que pasabas a todo un campeón olímpico como Fermín Cacho? Me ha impresionado, claro, soy campeón olímpico, la primera vez que le gano, y soy el primer español que le gana una prueba oficial así a nivel mundial. Y pues bueno, es él, es Fermín. Pero aquí despega tu carrera también, ¿no? Bueno, mi carrera despegó hace mucho tiempo, el problema es que la gente solo ve los resultados. Yo hasta ahora estaba trabajando en la oscuridad, entonces la gente no lo ve. Pero yo llevo mucho tiempo entrenando y esto ha sido un fruto de mucho entrenamiento. Pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Vale, gracias. Magníficas las declaraciones de Mateo Cañellas, que además ha aportado un dato extraordinario. Es verdad que en la competición oficial ningún español había conseguido hasta el momento batir a Fermín Cacho, por tanto una doble satisfacción para Mateo Cañellas, que se coloca como tercer español que no pasa de la plata. En 1500 en los mundiales hemos tenido plata con Abascal, hemos tenido plata con el propio Fermín Cacho en Sevilla en el 91 y ahora Cañellas. ¿Para cuándo el oro en la distancia de la que podemos presumir que tenemos los mejores corredores? Hoy los españoles se han encontrado con un jovencísimo atleta, un marroquí, que ha demostrado poder tener talento en adelante para ser el hombre que junto con Venuste Ioncabo, Nureddin Morselli y el propio español Mateo Cañellas y Fermín Cacho estén ahí en la lucha por esta disciplina del 1500. Iván Pedroso lo tienen ahí en el salto de longitud. El cubano por fin ha entrado en competición después de un comienzo irregular. Y con 8.51 el salto de Iván Pedroso. Un concurso de 7.97, 8 metros, y en el tercero se ha ido a 8.51, que es récord de los campeonatos, demostrando que hoy en día es tal vez la máxima estrella, o puede ser en un futuro el mejor saltador del mundo. Ahí está el jovencísimo Iván Pedroso. Vaya concurso el suyo, después de algunas dudas en los primeros saltos. 7.97, 8 metros justitos, se fue a 8.51. Decía Ángel Hernández hace unos pocos días, un desgraciado Ángel Hernández que por muy mala suerte no ha podido estar en esta final de longitud, que va a empezar ahora la era de Iván Pedroso. Es decir, se ha casi retirado Carl Lewis, se ha casi retirado, definitivamente retirado Larry Myricks. A Mike Powell ya le queda poco y estamos a punto de entrar en la era de Iván Pedroso. 8.51 en pista cubierta es una marca realmente extraordinaria. Fantástico Iván Pedroso. Los norteamericanos tienen a Walder participando, pero está lejos de esos 8.51, acreditado hasta el momento 8.05, y no ha venido Karim Street Thompson. Ahí está la final de los 200 metros en categoría femenina. Hemos visto a Juliet Kazber de Jamaica en la calle número 1, a Zlatka Georgieva de Bulgaria en la 2, a la alemana Litzenhagen en la 3. Esta es Natalia Boronova de Rusia, que estará en la calle número 4. Es una de las veteranas de esta final con 30 años. En la calle número 5, Melinda Gainsford, que aparece como la gran favorita. Ella viene de disfrutar del verano en las antípodas, en Australia, donde ahora están en temporada de calor y por tanto ha competido en su temporada punta y por tanto está en una forma explosiva. Y aquí Pauline Davis en la calle número 6, en defensa de la bandera de Bahamas, 29 años. La mejor marca de las participantes es Juliet Kazber de Jamaica, pero Melinda Gainsford precisamente ayer aquí
es cuando batió el récord de su continente de Oceanía con 22.64, es decir, solo 4 centésimas más que la marca de Cuthbert. Por tanto, atención, porque además Gainsford tiene la ventaja de estar en la calle número 5, considerada por todos como la calle mejor en este tipo de distancias, mientras que Cuthbert de Jamaica está en la calle número 1. Ahí está la salida, Cuthbert en la 1, Gainsford en la calle número 5, las grandes favoritas de esta carrera. El récord del mundo en 21.87 no peligra. Ahí tienen a la corredora de Australia, que ya ha tomado la compensación a Pauline Davis. Está, atención, a Voronova de Rusia por la calle número 4. Gainsford que se va a imponer, y Gainsford que le va a dar a Australia la primera medalla de oro de estos campeonatos. Se impone precisamente con la misma marca con la que ayer obtuvo el pase a esta final, el récord de Oceanía. Ahí está Melinda Gainsford, atleta de Australia, que acaba de conseguir la victoria y por tanto la medalla de oro en estos quintos mundiales de atletismo en pista cubierta. Ahí está la alegría de Melinda Gainsford. Esta es la repetición de la carrera. Melinda Gainsford, que ya fue subcampeona hace 2 años en Toronto por detrás de Privalova, que aquí ha preferido correr en 400 metros. Autoridad y dominio en la prueba de Gainsford. Tan solo al final sufrió la presión de Pauline Davis de Bahamas. Vean cómo un estrecho margen entre las dos, cuando en la curva había prácticamente 1,5 metros, y la medalla de bronce para la rusa Voronova. Decepción por completo de Juliet Cuthbert de Jamaica. Ya decíamos que la calle número 1 no es precisamente la mejor para disputar este tipo de carreras, y se han impuesto, como es de esperar, las calles exteriores, que es en las que al final, en la recta final, los corredores tienen la ventaja de ser lanzados cuesta abajo. Melinda Gainsford así pues le concede a Australia el primer título en estos mundiales de Barcelona, aunque por estrecho margen, puesto que Pauline Davis ha llegado 4 centésimas por detrás de la australiana, 22.68, y ninguna otra atleta ha bajado de 23 segundos, lo que demuestra que sin Privalova y con la ausencia de las grandes especialistas de Estados Unidos, esta carrera ha tenido un nivel más que discreto en estos mundiales. Con ese registro de 22.64, iguala el récord que ella misma estableció en las calificatorias de Asia, Melinda Gainsford, que recuerden, en Australia están ahora pues en temporada de verano, las antípodas. Allí se han ido algunos atletas, entre otros han estado trabajando Fran Fredericks, ha estado trabajando Linford Christie, y el trabajo pues parece que a los australianos les ha rendido excelentes dividendos, porque esa medalla de Gainsford era una medalla prácticamente cantada después de la exhibición que había estado dando en las series de calificación. Esta es Tatiana Motkova de Rusia. El listón en la altura ya se ha colocado en 1,96 metros y por tanto estamos ya en el umbral de la fase más interesante. Motkova arriba, 1,96, y por tanto líder de la prueba, puesto que ha hecho 4 intentos en 4 alturas diferentes. Así pues, sin ningún fallo en salto de altura. Estamos en el lanzamiento de peso. Es la china Sui, un tiro próximo a los 19 metros, yo creo que no llega a los 19 metros. Ha acreditado esta temporada 18.64 como mejor marca. Y Sui actualmente está en 9ª posición y ha conseguido mejorar esa marca que presentaba aquí. Es que volvemos al salto de altura femenino. Hay que decir, Esteban, que yo creo que habíamos dejado colgado a Bubka, ¿no? Pues bueno, pues de Bubka hay que decir que acabó su concurso, falló sobre 6.5 y por tanto acaba de conseguir, mientras vemos fallar a Ševčík,
sobre 1,96 acaba de conseguir Bubka su tercer título de campeón del mundo en pista cubierta. Tiene 4 al aire libre, 3 en pista cubierta, 18 récords del mundo indoor, es el rey de la especialidad. Tiene el título, pero creemos que nos ha sacado la espina. Aquí tenía que haber terminado con un récord, no lo consiguió en el transcurso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde todo fueron decepciones. Y aquí la medalla de oro estaba prácticamente cantada que iba a ser para él, pero nos hemos quedado con las ganas de ver a un Bubka por lo menos por encima de los 6 metros. Acaba de tirar la rumana Oana, una joven lanzadora de Rumanía que figura en 8ª posición. Estamos en la 6ª y última tanda de la final de peso, dominada de momento por Peleshenko con 19,93, lanzamiento que tuvieron ocasión de ver hace unos momentos. Y mientras tanto, ahí está Bilac de Eslovenia, sin ninguna dificultad y con esa amable sonrisa, 1,96 en el casillero de Brita Bilac. Veíamos antes lanzar a la china Sui, con los 18,81 ha mejorado la marca de la temporada que tenía, 18,64. Y Oana tiró 17,99, por tanto no ha mejorado y sigue en 8ª posición. Bilac, que este año no ha conseguido superar la barrera de los 2 metros. Listón a esa altura tan solo superado por Ingialina Astafei, la alemana de origen rumano, a quien tras levantar la suspensión que sobre ella pendía. Esta es la ucraniana Fediuskina, por debajo de 18, la verdad es que está teniendo nulo además, está teniendo un nivel muy bajo el lanzamiento de peso. Solo 4 mujeres han superado la barrera de los 19 metros. Guliayeva en altura, nulo. Este año ha conseguido sobrepasar el listón, situado a 1,99. Otra excelente atleta. Y ahí tiene la clasificación final de la Pértiga Bubka, campeón, 5,90 con 5,80 Potapovic, Kazajistán. Y excelente la actuación del español José Manuel Arcos. Ven al carnaval. Ella te dará por tu coche usado hasta 325.000 pesetas más. Con él podrás llevarte tu nuevo Peugeot totalmente gratis. Y él te permitirá probar el modelo que tú desees. Son las grandes sorpresas del Carnaval del León Peugeot. Solo del 1 al 20 de marzo en tu concesionario Peugeot. Ven y te sorprenderás de lo mucho que te vamos a dar por tu coche usado. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! A punto de comenzar la final de los 200 metros, categoría masculina. Una baja, la del ucraniano Osovic, en la calle número 1 por la calle numerosidad Danamon Bailey. John Regis por la 3, Troy Douglas de Bermudas por la 4, por la 5 Sebastian Keitel y por la 6 Geir Moen de Noruega. Esa es la calle número 2, uno de los favoritos, Donovan Bailey, John Regis y Geir Moen, el noruego, campeón de Europa, que ha demostrado estar en un estado de forma realmente fantástico. Dominó la calificación, muy sobrado, e incluso, como pueden observar, hay otra baja en la calle número
2.23, la de John Regis. Está más grave. Esta sí que quita ya categoría a una final donde Geir Moen posiblemente se va a pasear. Es uno de los grandes favoritos, lo ha demostrado en las series de calificación. Observen con qué facilidad Geir Moen va a ganar. Gana de hecho con una marca de 20.58. Ausente John Regis, ya no había más opciones. Y ese es el atleta Sebastian Keitel de Chile. Geir Moen era el gran favorito, estando incluso presente John Regis, un John Regis que en los últimos instantes, al igual que ha sucedido con Sergei Osovic, no lo veíamos en la calle número 1, a que le correspondía, y la sorpresa en los últimos instantes porque John Regis ha dicho no estoy bien. De hecho, en las series de calificación se resintió de un tobillo, ha dejado esta final de 200 en manos de 4 hombres, por lo tanto los 3 primeros conseguían la medalla. Gran fracaso ahí de Donovan Bailey, permitiendo que el Geir Moen consiga la medalla, seguido del atleta de Bermudas Troy Douglas y del chileno Sebastian Keitel. Una gran sorpresa, pero la verdad es que es una pena lo deslucida que ha quedado esta final a consecuencia de la baja de John Regis, atleta importantísimo en la historia de los 200 metros, a pesar de que la verdad es que Geir Moen ha hecho una magnífica carrera y ha obtenido un tiempo de relumbrón como es 20 segundos y 58 centésimas, pero no sabemos lo que hubiera pasado en la pista caso de estar presente el británico John Regis. Ahí está Geir Moen saludando al público mientras vemos a Eike Henkel sobre 1.96. Vean, sin ningún fallo su concurso, iniciado en 1,85 m. La campeona olímpica que parece plenamente recuperada después de su larga ausencia por maternidad. 1.96 y ahora el turno para Alina, que no Galina, Astafei, la ex rumana defendiendo la camiseta de Alemania. Ha dicho también que no le gusta el nombre de Galina, que es de origen ruso, lo ha reconvertido en Alina. Y ahí la tienen Astafei saltando también sobre 1.96. Esta mujer tiene la mejor marca mundial de la presente temporada con 2 metros 4 centímetros y por tanto es la gran favorita para adjudicarse la victoria si Henkel y compañía no dicen lo contrario. Astafei, que ha provocado un conflicto diplomático entre Rumanía y Alemania, puesto que la Federación Rumana hizo todo lo posible por no permitirle que se cambiara de camiseta. Tiempo tendremos de seguir el salto de longitud. Estamos en el cuarto salto y por tanto hay tiempo todavía para ver otra vez a Iván Pedroso. De momento vamos a recordar cuál fue la actuación de Antonio Peñalver, que sigue compitiendo en la prueba de heptatlón. Un Antonio Peñalver que ha mostrado un estado de forma realmente fantástico. Ahí le tenemos en el salto de altura, donde ha conseguido en el tercer intento superar 2 metros y 4 centímetros. Actualmente ocupa la 5ª posición, le separan de la medalla de bronce tan solo 29 puntos. Ese es el último intento de un Peñalver al que hemos visto realmente en forma y muy motivado. Sus marcas 7.15 en los 60 metros. En la longitud 7.34, que es de lejos su mejor marca de siempre en esta especialidad. 16.15, ahí es donde asestó un duro golpe a sus rivales. En el peso, en la altura, se fue a 2 metros y 4 centímetros. Primer puesto hasta el momento es para el norteamericano Blockburger, seguido de Plasiad, Dobrak, el checo, y Ricky Barker, el norteamericano. Esos son los 4 primeros puestos. El quinto es Antonio Peñalver. Total de puntos 3.427. Ahí tenemos a Iván Pedroso, el cubano, que va a hacer su 4º intento en el salto de longitud, prueba que domina con aquel espectacular salto de 8.51 que hizo en su tercera tentativa.
Empezó el concurso en 7,97, luego pasó a 8 metros y por fin 8,51, que atención, porque representa la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, solo superado en pista cubierta por Carl Lewis. Una marca que confirma lo que habíamos anticipado, que ya nos había dicho Ángel Hernández, y que se abre una nueva era en la historia del salto de longitud. Solo Carl Lewis ha saltado más largo, más allá, que Iván Pedroso en la historia de este concurso. 8,51, por tanto récord de Cuba, récord de América Central y la más que presumible medalla de oro hoy en este fenomenal concurso que Iván Pedroso está conduciendo de forma magistral. Nulo, clarísimo nulo, que no se enfade, porque si tenemos ahora oportunidad de ver el pie, yo creo que se ha hinchado de tabla. No es que haya cogido tabla, es que se la ha tragado toda. De ahí que parece que haya saltado de 9 metros. Claro, no la ha visto la tabla, por eso se extrañaba del nulo. Está tan convencido de que la medalla de oro es suya, que se puede permitir estas ligerezas, porque vaya carrera ha tomado. Vean dónde pone el pie. Es que no es que ha cogido tabla, es que se la ha olvidado. 8,51, Pedroso, el mejor saltador aquí presente en Barcelona. Y vamos a ver qué sucede en la altura. Seguimos en plena competición. Esta es Ševčík, dorsal 39, intentando 1,96 m. Altura que hasta el momento han conseguido sobrepasar Motkova, Village, Henkel, Astafei, y lo busca en estos instantes Ševčík. Y lo consigue Ševčík en el segundo intento. Mantiene sus esperanzas, se mantiene en competición la atleta de Bielorrusia. Altísimo nivel en el salto de altura, de momento con 5 mujeres sobre 1,96 m. Y ahí está el hombre que le ha proporcionado a Ucrania la primera medalla en estos mundiales. No, ¿quién iba a ser? No podía ser otro que Sergei Bubka. Ahí está la bandera de Ucrania. Hay que recordar que en esta competición, en quinta plaza, José Manuel Arcos, al que ya teníamos ocasión de ver saltar sobre 5,70, pero había otro español, Javier García Chico, que se ha tenido que contentar con un mejor salto de 5,60. Ha ocupado finalmente la séptima plaza. Este era el salto, con mucha fortuna. Vean cómo dejó la barra Javier García Chico. Después la suerte le abandonó y falló sobre 5,70. Miguel Ángel, adelante. Tenemos a Sergei Bubka, de nuevo campeón del mundo. Are you happy? Finally you win in Barcelona, no, Sergei? No, of course I'm happy. I don't know why, but Barcelona for me was a very heavy place to jump well. And of course I lost Olympic Games, and today I was better than before. Acaba de decirnos que evidentemente hoy ha sido un día mejor, que no sabe lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, que no era normal. Are you happy with your jump 590 today? No, I think I had possibility to jump better than 590, but in such an important competition like World Championships, most important to be first. Okay, thank you and congratulations. Bueno, las Bien, últimas palabras, sí. Decía que Miguel lo más Ángel. importante es ser primero, y que bueno, que evidentemente él lo puede hacer mucho mejor que saltar esos 5,90 que ha saltado hoy. Exige mucho trabajo un campeonato del mundo. Hay que primero conseguir la calificación, después ir a asegurar al menos los primeros puestos, desgaste físico y psicológico. Cuando estamos ya en la final de los 3.000 metros, categoría femenina, donde hay presencia
española, Marta Domínguez, una jovencísima atleta de 19 años, junto a ella Elisea Ried, Pati Yukova, la rusa, la norteamericana Jennings Domínguez, como decíamos, Nesbitt, otra norteamericana, Bastos de Portugal, la irlandesa de la Hanti, Dada Valleva de Tayajikistán, de Bolivia Cortez, Sergian Palui de Francia, la rumana Sabo, la marroquí Quasit, neozelandesa Gog y otra rusa, Vasilevskaya. Estas son las 14 atletas que van a buscar una medalla. La medalla en los 3000 metros. Estamos ya en los instantes finales de esta jornada de tarde de los campeonatos del mundo de atletismo en pista cubierta. Vamos a ver cómo se comporta la jovencísima Marta Domínguez. Ella ya lo ha hecho todo viniendo a este campeonato, puesto que es una corredora jovencísima, nacida en el año 1975, ahí es nada, es decir, 19 años tan solo. Marta Domínguez, corredora palentina que entrena Mariano Díez y que en Valencia consiguió el título de campeona de España en la primera vez que disputaba una prueba en pista cubierta. Vamos a ver si es capaz de superar la presión que lógicamente este tipo de acontecimientos acarrea, y lo hemos visto en ejemplos como los de Julio López, el triplista, y luego con atletas que sin estar tan inexpertos en este tipo de competiciones, pues sí, les pesa estar dentro de un campeonato de estas características. Quedan 12 vueltas para que termine la prueba. Esta es la final de los 3000 metros. Recuerden, Marta Domínguez, la española, con el dorsal 126, en busca de quién sabe qué. Hay muchas atletas, algunas con muchísima experiencia en la alta competición, y lo único que puede hacer Marta es mostrar su carisma y su forma de correr, que no le pese la... Hay otra atleta jovencísima en acción, es este dorsal 323. Se trata de Gabriela Esabo, una de las grandes esperanzas del atletismo rumano, de la misma edad que Marta Domínguez, pero ya brillante en algunas competiciones de alto rango. Por ejemplo, el pasado año, cuarta en el Mundial Junior de Cross, y sobre todo primera y campeona del mundo junior en Lisboa en pista. Es decir, una gran corredora de 3000 que esta temporada de invierno no ha hecho prácticamente ninguna actuación en esta distancia, pero que, véanla, mientras antes vamos a ver a Kirman de Austria en altura sobre 1,96. Como digo, es Sabo en los primeros lugares, compitiendo de tú a tú con Lynn Jennings, que es una atleta que le lleva nada más y nada menos que 15 años de edad. Ahí sigue la carrera de los 3000 metros. Recuerden la presencia de la española Marta Domínguez, que se ha quedado en ese corte. Hay un grupo formado por 6 atletas. En la cabeza, Marta Domínguez, que ve cómo está siendo superada por atletas que no quieren perder ese primeros puestos de la prueba. Un hueco que se vuelve a abrir. Hay 6 atletas en los primeros puestos. Está Sabo. Volvemos al salto de altura. Tisha Waller. Tisha Waller en su tercer intento para franquear la altura de 1,96 m. Derribó. Tisha Waller eliminada, por tanto, el club del 1,96 m reducido a 6 atletas. Ahí está la repetición del derribo de Waller, mientras que digamos que en la final de los 3000 sigue Marta Domínguez en el grupo y progresando. Qué valiente en esta atleta palentina, qué fenomenal carrera está haciendo. Ahí está el resultado de Waller, mientras que ahí está la palentina, que ha dejado a las 3 atletas con las que estaba acompañada, y vean cómo está haciendo la transición al primer grupo. Conecta ahora mismo con las más grandes. Ahí está, con 19 años, esta corredora jovencísima que entrena habitualmente en un campo de fútbol. Ahí la tienen, entre las mejores en un campeonato del mundo. Lynn Jennings en cabeza. Sigue dominando las corredoras norteamericanas. Lynn Jennings está también en ese grupo. La italiana Rea, junto a ella la otra norteamericana Nesbitt, la irlandesa Delahanty y la marroquí Zahara Quasit. Son las atletas que están
llevando el peso de la carrera en estos primeros metros. Ya un correr cansino. Están doblando a corredoras. Esto no debe extrañar porque es final directa. Y vean la pobre boliviana, atleta que se ha visto absorbida prácticamente en cuestión de media vuelta por todo el grupo de las 10 primeras. Una participación meramente testimonial. Ahí está Marta Domínguez en ese grupo que se ha ampliado porque ya no son 6 sino que son 7. Marta quiere mantenerse ahí cerca de la Hanti, de la irlandesa, de la italiana Rea. Y volvemos al salto de altura, es Jonker. La belga de Jonker, también en el compromiso en el que estaba Waller. 5 vueltas para el final en el 3000. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver antes el intento de Jonker, porque Marta Domínguez sigue en el grupo de cabeza en sexto lugar. De Jonker, último intento sobre 1.96. Pues no, la belga no quiere saltar. Volvemos al 3000. Ahí tienen a la española, la palentina Marta Domínguez, 19 años, en sexto lugar, con las más grandes del fondo en estos campeonatos del mundo. Y si Marta Domínguez nos diera la gran alegría de obtener una medalla hoy aquí en Barcelona. Vamos a ver qué pasa. 4 vueltas para el final. Y lo que está claro es que sus rivales seguramente no saben ni quién es Marta Domínguez, y una atleta que debuta. Ni ella tampoco, a las otras, claro. Salvo probablemente a Gabriela Szabo, que es de su generación. Ahora se está quedando un poco. Bueno, se está quedando la irlandesa de la Hanti. Marta Domínguez tiene que reaccionar. Reacciona de la Hanti, que no quiere verse fuera de ese grupo de cabeza. Se ha hecho la selección. Esperemos que sea ese grupo de 6 las que se jueguen la medalla. Los norteamericanos haciendo labor de equipo. Es Jennings y es Nesbitt la que están en los 2 primeros lugares. La tercera es la peligrosísima y jovencísima Gabriela Szabo, la rumana. Y a continuación está la italiana Rea de la Hanti, la irlandesa, y Marta Domínguez, que poco a poco ahí se abre y busca a una irlandesa que no quiere dejarla pasar. Vuelve a dar un pequeño tirón de la Hanti. Marta Domínguez se conforma con ese ritmo. El premio de Marta Domínguez debe ser como mínimo el récord de España. Se pasó el segundo kilómetro en 6 minutos, por tanto estamos en un ritmo de 9 minutos que pulverizaría el récord de España, que es 9:07. Ese sería como mínimo el premio a esta gran actuación que está teniendo la palentina Marta Domínguez. Cuando las primeras clasificadas siguen doblando, se produce un nuevo tirón de las atletas Jennings y Nesbitt. Estas 2 corredoras seguidas de Szabo y de la italiana Rea han abierto de nuevo hueco. Entre ellas la irlandesa de la Hanti. Marta Domínguez tiene que reaccionar porque por delante han avivado el ritmo, y de qué forma las norteamericanas Jennings y Nesbitt. El tirón de la atleta norteamericana, a la que solo puede seguir Gabriela Szabo. Las 2 se van en busca de la medalla de oro. La reacción de la otra norteamericana y Rea, que no la va a dejar pasar en la recta opuesta a meta. Marta, sigue sexta, ha adelantado a la irlandesa, pero ha sido superada por la atleta rusa. Qué bonito final vamos a tener ocasión de ver, el duelo Jennings-Szabo, pero Szabo con 19 años se ha paseado. ¿Y de qué forma? Vaya sprint final que nos ha obsequiado la jovencísima rumana para ganar la medalla en la prueba de los 3000 metros. El récord de España va a ser pulverizado. Llega ahora Marta Domínguez. Hemos tomado desde la tribuna 9 minutos 1 segundo 27 centésimas. Aproximadamente ha batido el récord de España en 6 segundos y por tanto ya hay que felicitar a Marta Domínguez porque se ha comportado de forma extraordinaria. No solo ha quedado sexta en un campeonato del mundo a la edad de 19 años, esta es su primera temporada senior, sino que además acaba de pulverizar su propio récord de España de hace 15 días. La vencedora Gabriela Szabo, la jovencísima rumana, que ha demostrado aquí que va a ser una atleta que va a marcar una época posiblemente en el atletismo mundial. Szabo, con apenas 19 años, ha conseguido la victoria, el título en esta prueba de 3000 metros. Adelante, Miguel Ángel. Bien, Marta Domínguez, que nos está diciendo que está muy agotada. Parece ser que has batido el récord de España, 9:01, ¿no? Realmente no sé el tiempo que he hecho. He ido sufriendo ya los últimos metros
el tiempo no sabíamos llevar. En cualquier caso, lo importante ha sido estar en esa sexta posición en esta final. Has estado a muy buena altura, ¿no? Sí, bueno, yo he venido, creo que en el mejor momento de forma, y aquí se ha visto, ¿no? Me aguanto hasta el final, pero ya el cambio de ritmo no le podía hacer con ellas porque este año no he hecho mucha velocidad hasta el final ahora. Muchas gracias. Ahí está repetida la fase final de la carrera, con una Marta Domínguez que ha pulverizado el récord de España y ha conseguido la sexta plaza. Vemos el final de Gabriela Szabo. Hay que ver la energía y la fibra de esta atleta, impresionante. 2.54 el último kilómetro, ha batido a las dos norteamericanas, también a la italiana Rea, y esta atleta habrá que seguir muy de cerca su carrera. Así pues acaba de concluir la sesión de finales en esta segunda jornada de los campeonatos del mundo. Hay que celebrar la llegada de la primera medalla para el equipo español a cargo de Mateo Cañellas, la decepción de Fermín Cacho, que se ha clasificado finalmente en una discreta sexta plaza en los 1500, y el resto de la jornada ustedes mismos podrán juzgar, puesto que ha habido sinsabores, también alguna alegría, pero en cualquier caso ha sido una magnífica tarde de atletismo. Mañana concluirán estos campeonatos del mundo que se están celebrando en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Hasta mañana les emplazamos, estaremos con ustedes aproximadamente a las 6:15, y hasta entonces muy buenas tardes desde el Palau Sant Jordi.